Ya está con nosotros el profesor Francisco Tete Romero. ¿Cómo estás, querido? Aplausos. Muchas gracias, estimado Juanjo, que está en los controles, querido Él lo hace Juan todo posible. Diego, Nosotros, viste que... Juan Diego Turraca, muchas gracias a toda la audiencia de la Bisagra y de Radio Independencia. Hoy arranco con dos cuestiones que quería mencionar. Por un lado, saludo a todas las teatristas, a todos los teatristas, porque es el Día Mundial del Teatro. Mundial. Es el Día Yo pensé que era nacional. Mundial del Teatro desde 1962, así que el Chaco, que tiene una forja de teatro independiente, con hablamos la salas última en vez, ¿te acordás del...? Claro, en toda la provincia, yo quiero celebrar eso. Y la otra, mira, hay docentes, yo sigo siendo docente, que me dicen dónde buscar material para el 2 de abril. Atenti, hay una producción de un medio que ya no existe, se llama de otra manera, pero cuando existía Chaco TV, Sí. en el año 2022, en el marco de los 40 años de el conflicto de Malvinas, hicimos una producción maravillosa que se puede encontrar en YouTube, los 7 capítulos. Y ¿Cómo? Recomiendo, podés buscarlo, Juanjo, ¿Cómo Luces Naranjas. Podemos ir viendo Luces Naranjas en YouTube. Esta es una idea de mi querido amigo y compañero y excombatiente de Malvinas, David el Negro Zambrino, porque decía que el padre tenía un sueño, soñaba que volaba. Cuando le preguntaban cómo está el hijo, mira, yo tuve un sueño que volaba y que veía desde arriba los campamentos de los soldados y ahí estaba mi hijo. Y entonces cuando me cuenta esto el querido Negro Zambrino, le pusimos Luces Naranjas. ¿Por qué es valioso el documental? Porque no hay interpretación. Están las voces y las opiniones de los excombatientes de Malvinas chaqueños. Y lo más importante, además, está la participación de toda la diversidad, está la participación, y recomiendo, vayan a Alberdi, Avenida Alberdi, donde está el centro de está el Museo Malvinas. Hay visitas guiadas para los docentes, hay propuestas de trabajo según estés en la primaria y en la secundaria en el Museo Malvinas de acá. Y en ese documental también están los excombatientes indígenas con Imocoy. Esperemos que no lo hayan borrado, porque... No, la vi, lo vi, ¿Está? lo digo porque todavía está, está. En YouTube, y el museo existe, así que aprovechen. Bueno, el museo existe, lo de YouTube también está, Luces Naranjas. Así Bueno, en YouTube búscalo porque vamos a hablar del tema. Te quería preguntar, por favor. como introducción, Sí, Tete. El año pasado, antepasado, se venía reconociendo a las enfermeras que estuvieron en Malvinas, claro, ¿no es cierto? En la provincia del Chaco también. Se habla de veteranos y veteranas. Veteranos y veteranas, enfermeras que trabajaron, que estuvieron ahí ayudando, asistiendo a nuestros soldados. ¿Por qué te digo esto? Como sectores que de a poquito vamos desenterrando. Exactamente. Y que tuvieron mucho que ver, aunque tal vez invisibilizados durante mucho tiempo, tuvieron mucho que ver en la guerra de Malvinas. Así nuestros pueblos indígenas. Exactamente, y para eso yo siempre recomiendo, porque por ahora sigue existiendo, el Museo Nacional Malvinas, que un queridísimo amigo y excombatiente, Edgardo Esteban, el que escribió Iluminados por el Fuego y la película Iluminados por el Fuego de Tristán Bauer, sí. En el museo se habla menos de la guerra que de la realidad geopolítica cultural de Malvinas y de la soberanía nacional. Vos sabés que Malvinas en su origen era multicultural. En 1833 había inmigrantes, había criollos, había indígenas, había afrodescendientes, no hay que olvidar eso. Pero hoy te quiero hablar... Afrodescendientes. Sí, claro, y no hay que olvidar que primero invaden los norteamericanos en 1831, ¿sabes por qué? Porque buscaban el aceite
de los lobos marinos para la iluminación de sus ciudades, de Londres, Manchester, Londres, Manchester y Liverpool, Inglaterra, pero las nacientes ciudades, grandes ciudades de California, de Nueva York, de Washington, buscaban. Es Estados Unidos el que invade, es decir, los buques piratas eran norteamericanos porque buscaban el aceite de las ballenas, ¿sí? Ese era el primer interés. Y cuando invaden los ingleses, el gaucho Rivero, con 6 indígenas charrúas, recuperan durante 4 meses las Islas Malvinas. O sea, hay que entender... Por eso 5 tipos. 7 tipos. 7. Por eso Juan Chico escribe este libro, Los Condes Chaco en la Guerra de Malvinas, 28 indígenas con y Mocoy, luego se agregó un wichí, 29 que estuvieron allí. Al principio, yo estuve en 2012 en Puerto Tirol cuando Juan Chico los reúne, porque no querían contar su historia. ¿Sabes por qué? Porque si en el mismo ejército que verdugueó a nuestros abuelos o bisabuelos, nos usó a nosotros. ¿Qué hace Juan? Juan Chico, que era un extraordinario docente, además le dice, pero miren que estuvimos allí. ¿Cómo? Le cuenta que era multicultural las Malvinas y que 6 de los nuestros, no importa que hayan sido charrúas, eran nuestros, estuvieron ahí con un gaucho. ¿Qué es un gaucho? Es un mestizo, mitad criollo, mitad indígena. Entonces la bandera de la soberanía no es de ahora. Y empiezan a hacer un trabajo en la escuela bilingüe intercultural Cacique Pelayo. La hija de Eugenio Leiva es combatiente, que ¿sabes cómo se llama? Malvina Soledad. Malvina Soledad, pero ella no sabía que eso era como producto del homenaje que hace el padre. Fíjate vos. 8 chaqueños. 29. 29. Primero con y Mocoy y después un wichí. Estuvieron allí en las islas. ¿Cuántos de ellos volvieron? No, estos 29 murieron 7 y volvieron 21. Y este libro que voy a recomendar, que vos lo vas a poner ahora, cuenta con entrevistas y las palabras de Eugenio Leiva, que sirvió en el regimiento de Montecasero Corrientes, Guillermo Ortega, en Paso de los Libres, Benito González, condecorado en el acto que se hizo en el Espacio de la Memoria ECMA el 2 de abril del 2022. Benito González tiene 3 condecoraciones por heroísmo en combate. Abel Mocoví falleció hace poco, él estaba en el Regimiento de Marina número 5 de Río Grande, Tierra del Fuego. Rubén Asensio, Montecaseros, Aldo Martínez, Mercedes Corrientes, Carlos García, Montecaseros, Argentino Benítez, Mercedes Corrientes, Luciano Ramos, Río Grande, Tierra del Fuego, Marina, y Damasio Amarilla, Montecaseros Corrientes, otro de los héroes nuestros. Vale la pena mencionar estos nombres. Sí, por supuesto. Otra vez me quedé con eso de los mismos o el mismo ejército que masacró y persiguió a los ancestros, a sus ancestros. Claro. Hoy, o en estos tiempos, los utilizaron, los llevaron a Malvinas. De distintas, como decía, estaban sirviendo en distintos regimientos, ¿no? Exactamente. La vuelta. Sí. La vuelta, como todo a la vuelta es muy, muy complicado. Ya lo creo. Si no fueron recibidos como héroes... No fueron. Por la dictadura, fueron llamados los loquitos de la guerra. Bueno, me imagino a eso agregarle la condición indígena. Exacto. Pero hoy vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con la marcha del 24 de marzo, porque no hay que olvidarse que el 30 de marzo, un 30 de marzo de 1982, Saúl Ubaldini, gran dirigente sindical, durante la dictadura,
uno de los más férreos defensores de los derechos humanos y sindicales y laborales. El 30 de marzo de 1982, la marcha se movilizó en torno de 3 ejes: pan, paz y trabajo. El movimiento obrero organizado convocado por la CGT, había 2 CGT, CGT de la calle Brasil y CGT de la calle Azopardo. CGT de la calle Brasil era la combativa y estaba Saúl Ubaldini a la cabeza. Esa marcha, que se replicó en todo el país, fue encabezada, te decía, por Ubaldini. Fue impresionante para lo que era esa época. Terminó con la muerte del compañero Benedicto Ortiz de Mendoza, el encarcelamiento de todos los dirigentes de la CGT, más de 1000 detenidos y represión. Pero ya nada volvió a ser igual. Pero 2 días después, pues, pareció, y era cierto nomás, que había 2 Argentinas, porque el 2 de abril la Plaza de Mayo se colmó, salió al balcón el general genocida Leopoldo Fortunato Galtieri y dijo: si quieren venir, que venga, los estaremos esperando. Se había tomado, recuperado por las armas las Islas Malvinas, coartando, lo que hay que decir, un proceso diplomático. Y como lo dice, googleen por favor el informe Rattenbach, un general prestigioso convocado por las propias juntas. Toda la planificación fue un desastre. El Consejo de Guerra plantea la ejecución, pena de muerte para los que encabezaron, y explicita que el móvil fue un manotazo de ahogado sin reconocimiento de las condiciones geopolíticas que implican que no podés esperar que Estados Unidos te ayude, que es miembro de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que vaya en contra del Reino Unido. Jamás eso sucedió. Un manotazo de ahogado porque el plan de Martínez de Hoz se había terminado en el 79, la tablita en ese momento era del 2% para atar el dólar, es la misma que está siguiendo el presidente Milei, así que fue un manotazo de ahogado. Pero vayamos a los hechos. Esa marcha, esa movilización del 2 de abril demostró que había 2 Argentinas, una que había sido la base de sustentación de la dictadura, que era profundamente conservadora, y un sector que se plegó, hay que decirlo, porque sin democracia la única pasión que nos había quedado era la del fútbol, y sin análisis histórico-político se festejó lo de Malvinas como si fuera un gol, como si fuera el Mundial. Se aplaudió a los chicos que iban a la guerra, y luego vamos a ver qué es lo que sucedió. De hecho, en estas 2 Argentinas también hay un gris. Por supuesto. Si hablamos de blanco y negro, en esa intersección seguramente hay muchos grises. Vamos a hablar de una tercera Argentina, que es una Argentina que tenía profundamente miedo, una Argentina que no es que no sabía lo que pasaba, sino que no había sido educada políticamente. Hablo de mi generación, yo empecé en marzo del 76, terminé en diciembre del 80, un vasto sector de la clase media, que no podemos decir que apoyaba directamente la dictadura, pero que estaba asustada. Claro, a ver, pero además fue engañada. Y fue engañada. Digo, como ejemplo, el festival latinoamericano por la solidaridad, si no me equivoco el nombre, que es aquel en el que llegaron a tocar, por ejemplo, León Gieco. No, pero además hay algo, hay una Argentina transversal. Con el fin de que la gente lleve donaciones. Eso fue, ¿cómo te podría decir? Lo mejor. Una Argentina solidaria. La Argentina tiene una reserva moral solidaria que cada vez que es convocada responde, y que fue engañada. A mí me tocó. Claro, porque podrían decir que no. Digo, hubieron 2 bandas que dijeron que no a la invitación al festival. Sí. Decir que no a una invitación a un festival podría llegar a ser peligroso, digamos. Y estamos hablando de Virus y de Los Violadores. Las 2 bandas, tal vez con más
influencia musical de Inglaterra, o inglesa, Sí. ¿no es cierto? Digo, por el punk y por el pop de aquella época. De hecho, se pegaron afiches en el que Virus expresaba que no iba a ir a ese engaño. Podrían haber dicho que no. Sin embargo, consideraron muchos artistas, no voy a cargar las tintas sobre ellos, pero actuaron a beneficio de este Es festival. que eso estuvo muy bien porque iba más allá de los móviles de la dictadura. Lo que importaba eran Papo tocó ahí. que los soldados, a diferencia de cualquier otra guerra, los soldados no eran profesionales, los soldados eran del pueblo, eran colimbas, y ahora vamos a hablar de la relación del Nordeste. Pero quiero ir cronológicamente. Por un lado, 22 de diciembre del 81, en diciembre, tras un golpe interno al gobierno de Roberto Viola, que le había planteado a la Junta Militar que había dos salidas: o salíamos por las buenas, convocando a elecciones, o salíamos por las malas porque nos echaban, porque esto se cae a pedazos. Asume la presidencia de la Junta Militar Galtieri, que convirtió el asunto Malvinas en una de sus prioridades de gobierno porque tenía proyección política. Él quería ser el Perón, el nuevo Perón. Pero estamos hablando de diciembre del 81. Sí, sí. Es decir, la guerra se planificó en 2 meses, en 3 meses. Y Mamita. Es más, ahora vamos a ver, tras la designación de Nicanor Costa Méndez en la Cancillería comenzó a hablarse de la ocupación a las islas. Es más, se le encargó cierta estrategia a prisioneros que estaban en la Escuela de Mecánica de la Armada, que estaban en lo que llamaban el mini-staff. 19 de marzo del 82, un grupo de obreros y técnicos argentinos enviado por el empresario Constantino Davidov desembarcó en la isla Georgia del Sur. La tarea era cumplir un contrato para desmantelar 3 factorías balleneras en desuso. El gobierno británico denunció que se hizo una bandera argentina y se dispararon tiros al aire. Te hablo del 19 de marzo. Algunos testimonios revelan que este incidente fue un operativo militar encubierto, y así lo fue. Otros desestiman esta supuesta estrategia. Igual se suscitó una fuerte pugna diplomática. En 24 horas, Inglaterra pide que desalojen. 24 de marzo, no te olvides esta fecha, pero del 82, desembarcó el genocida Alfredo Astiz junto a un grupo de infantes de marina, todos torturadores, en las Islas Georgias con el supuesto objetivo de defender a los trabajadores. 30 de marzo del 82, la marcha de CGT que te mencioné con represión. 2 de abril, militares argentinos desembarcan en las Islas Malvinas. 3 de abril, Gran Bretaña obtiene una victoria diplomática frente a la ONU al aprobarse la aplicación de la resolución 502 del Consejo de Seguridad. El punto central es la exigencia de retirada de todas las fuerzas argentinas en las islas y el exhorto a ambos países para encontrar una solución diplomática. Unos días después, Gran Bretaña envió una misión especial compuesta por fragatas, submarinos, destructores y buques. 7 de abril, el secretario de Estado de Gobierno en los Estados Unidos, general Alexander Haig, designado como interventor en el conflicto, se reúne en Washington con el canciller argentino Costa Méndez y luego con Margaret Thatcher y Fortunato Gualtieri separados. Sin embargo, las negociaciones no fueron exitosas. Por otra parte, Mario Benjamín Menéndez, retén este nombre, sobrino del general genocida Luciano Benjamín Menéndez, amo y señor de la vida de Córdoba, asumió el cargo de gobernador militar del archipiélago y rebautiza Puerto Stanley con el nombre de Puerto Argentino. Mientras tanto, las islas se colmaron de soldados, más de 10.000 soldados. La mayoría de ellos apenas contaba con 3 meses de entrenamiento militar. 10 de abril, se realizó una nueva movilización en Plaza de Mayo en apoyo a las acciones de recuperación de las islas. Esto no implicó, como el 2 de abril, una aprobación de la dictadura. 25 de abril, retené esta fecha, fuerzas inglesas atacaron una guarnición argentina en la isla San Pedro y ocuparon las Georgias del Sur. Alfredo Astiz firmó la rendición sin disparar un solo tiro. El que entregó
se infiltró en la organización de Madres de Plaza de Mayo, entregó a Azucena Villaflor, primera presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, y a las monjas francesas. Sí, sí. Entre otras atrocidades. 30 de abril se declaró el fracaso definitivo de la mediación norteamericana. Ronald Reagan anunció públicamente su apoyo a Gran Bretaña. 1 de mayo, como dicen todos los excombatientes, ahí empezó la guerra. Inició la etapa propiamente bélica del conflicto. Bombardeo durante 15 horas de la aviación británica sobre Puerto Argentino. Los soldados no pudieron dormir y aparece una estrategia, el bombardeo sistemático de noche para que nuestros soldados no puedan dormir. Fecha clave, 2 de mayo, un submarino británico hundió el crucero argentino General Belgrano fuera de la zona de exclusión, violando, fuera del claro, perímetro de guerra, lo que crimen causó de la guerra, muerte de 323 tripulantes cadetes. Esto es un crimen de guerra. Margaret Thatcher es una criminal, por eso no tiene perdón lo que dijo y lo que dice el presidente Milei, elogiando y admirando a Margaret Thatcher. Criminal de guerra. Paz que establecía el retiro de las islas de la fuerza de ambos países y el inicio de las negociaciones. Gran Bretaña es la primera en rechazar. 11 de junio, todos recuerdan, el Papa Juan Pablo II llegó a la Argentina con la misión de realizar un reclamo por la paz y fue recibido en la Casa Rosada por los miembros de la Junta Militar. Hay algo que pocos saben, que yo lo llegué a saber por un cura cercano al Papa Francisco. Sí. Una de las condiciones que puso el Vaticano es que liberaran a 100 detenidos de la dictadura militar. Presos políticos. Presos políticos, exactamente. 14 de junio, el general Jeremy Moore solicitó la capitulación de Argentina después de varios ataques al puerto argentino. Menéndez presentó la rendición que puso fin al conflicto bélico y 2 batallones de Mercedes de Corrientes siguieron peleando durante más de 2 horas. Uno desobedeciendo las órdenes, el otro porque no se había enterado. Increíble. O sea, la orden era ríndanse a los TIS. Así es. Así es. Pero ya habían disparado y iban a seguir disparando. Así es. Así que de heroico mucho. Mucho. Pero no todos. Pero no todos. Claro. 15 de junio, Galtieri anuncia el cese del combate en Puerto Argentino. Esa misma noche fue reprimido una gran manifestación en Plaza de Mayo. 16 de junio, Galtieri fue desplazado de su cargo. El 1 de julio, Reinaldo Vignone, asumió la presidencia de la Junta Militar y anunció que se había levantado la veda política en el país. Una cosa importante, la guerra ocurrió en un contexto de dictadura cívico-militar, por eso la gesta, cuando vos escuchás gesta, quienes celebran la ocupación militar y el uso de la fuerza y el uso de Malvinas para justificar esto como Casanseu, por ejemplo, sí, es una cosa. Sí. Nosotros hablamos de el conflicto bélico, la causa Malvinas, que tiene que ver con el reclamo de soberanía. No, son dos cosas distintas. Se verificaron, hablaba con Pablo Basel, que es clave, un correntino, abogado defensor de los derechos humanos, que fue el primero que inició una serie de denuncias sobre los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por oficiales y suboficiales argentinos contra sus propios soldados, tales como la tortura, simulacro de fusilamiento, homicidio, estaqueamiento en medio del hielo, claro, vejámenes, abusos, castigos físicos y psicológicos con tu propia tropa. Cuando no el hambre ya no era suficiente. Exactamente, además del castigo del hambre. En 2007 se iniciaron las causas por los delitos de tortura contra los combatientes de Malvinas, tal como señala la Comisión Provincial por la Memoria. Justamente iluminados por el fuego, tal vez la mejor expresión. La mejor expresión.
Desde el inicio del expediente judicial, alrededor de 180 personas declararon como víctimas o testigos de las torturas perpetradas por altos rangos a subordinados. 130 militares argentinos imputados por estos crímenes. Y una cosa importante para cerrar, el nombre de los 36 soldados chaqueños que nos faltan. Y quiero mencionar a los 36. Juan Carlos Dávalos, conscripto de Barranquera. Cuando digo conscripto es Colimba, ¿no? Sí. Soldado. Matías Fleitas, de Las Breñas, también Colimba. Félix Ernesto Aguirre, Machagay, conscripto. Justo Silveiro Falcón, Pampa del Indio, conscripto. Eliodoro Monzón de Quitilipi, conscripto. Todo lo que voy a mencionar son conscriptos. Orlando Antonio Ilianes, Resistencia. Los que mencioné, 6 estaban en la Armada. Ejército, Vladimiro Doborac, Campo Largo. José Alberto Encina, Colonia Benítez. Ramón Agustín Solórzano, Gancedo. Bernardino Benito, Almaraz. Carlos Aguirre, Díaz, General Pinedo. Irineo General, Mendoza. San Martín, Celso Páez, Castelli. Orlando Ailán, Las Breñas. Celso Alegre, Las Palmas. Ramón Orlando Palavecino, Machagay. Fernando Lugo, Macayé. Luis José Méndez, Margarita Belén. El Negro Pavón, Alberto Genaro Pavón, Sáenz Peña, que mereció, googleen el tema del gran Cito Segovia, anda el Negro Pavón. Juan Quintana, Sáenz Peña. Jerónimo Maciel, Presidencia de la Plaza. Raúl Alegre, Puerto Bermejo. Julio Romero, Puerto Tirol, indígena con Martiniano Gómez, Puerto Tirol. Carlos Epifanio Casco, Quitilipi, Pegoraro. Néstor Oscar Avelino, Quitilipi. Ramón Salvador Caballero, Resistencia. Luis Orlando Aguilera, Resistencia. Me acuerdo de la escuela normal de él. Adolfo Víctor Vallejos, Resistencia. Ofelio Víctor Ábalos, Samú. Juan Carlos Monzón, San Bernardo. Carlos Omar Osigús, Santa Silvina. Rubén Horacio Gómez, Resistencia. Juan Roberto Ledesma, Resistencia. Juan Anselmo Peralta, Sausalito. Higinio Segovia, Miraflores. Esos son los nombres, pero te quiero decir algo. El 30% de los soldados que pelearon en Malvinas eran del NEA, pero el NEA representa el 10% de la población del país. El 70% de los soldados que pelearon en Malvinas pertenecen a otra parte, a otras regiones, pero eso representa el 90% del país. Por lo tanto, proporcionalmente, Chaco y Corrientes en especial fueron carne de cañón. Fueron carne de cañón. Por eso mi homenaje, nuestro homenaje a cada uno de ellos, pero también a los que volvieron, que son nuestros héroes, que merecen nuestro reconocimiento, y a los que decidieron irse porque no pudieron más, porque hubo 2 guerras, la de Malvinas y la de la indiferencia y el olvido.